Islas. Ya estoy acá conectado. Hola Chucho, ¿cómo estás? Aquí desayunando. Un abrazote. Acá estamos. Les mando un Muy bien, saludo. Master. Gracias. A todos. Hola Jesús. Saludos. En 3 minutos damos inicio. Por favor, Octavio, Patti y Raúl, ¿pueden abrir sus micrófonos? Hola, ¿ya? ¿Probando? ¿Sí? ¿Me escuchó? Sí. Gracias. Perfecto. Aquí Muy desde bien, el sur Raúl. escuchamos perfecto. Perfectamente, Raúl. A ver si no aparece la voz de Chucho. Así de ultratumba otra vez. ¿Qué onda, vatos? Por favor, los demás panelistas apagamos audio y video. Muchas gracias. Un minuto. Nueve 15 horas México. Adelante, por favor, para dar inicio al encuentro. Muy bienvenidos desde el sur al norte de América durante la mañana y muy buenas tardes para la gente que nos sigue desde Europa. Soy Raúl Herrera Echenique, presidente del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación. En conjunto con CINTE, la cátedra itinerante sobre la nueva teoría estratégica, damos la mejor de las bienvenidas a esta jornada que hemos denominado como Futuribles, Estrategias de Comunicación para la Postcontingencia. Durante el día de hoy tendremos 5 paneles, 23 invitados de 13 países diferentes. El Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación es una red académico-profesional en la que trabajamos en la lógica de la complejidad para buscar una nueva teoría estratégica que sea más humana y más relacional, integrando, por cierto, como había dicho, la complejidad. Nacimos en el 2001,
Esta red fue creada por el doctor Rafael Alberto Pérez, a quien hoy le dedicamos esta jornada, docente, escritor, investigador y pues sobre todo un gran amigo. Él ya no nos acompaña desde diciembre del año pasado, pero en su espíritu, su obra y sus pensamientos, por cierto que están acá. Rafael, donde quiera que te encuentres, te contamos que tu obra aquí sigue. FISEC tiene capítulos en 12 países, tanto en Europa como en Latinoamérica. Y los invitamos a todas nuestras actividades que tendremos durante este año y los próximos años, porque, tal como algunos de ustedes ya deben saber, estamos funcionando en forma integrada con CINTE, la cátedra itinerante sobre la nueva teoría estratégica. Esta jornada queremos poner de relieve que es absolutamente gratuita, ¿verdad?, para todos los participantes, así como amablemente todos los panelistas han aceptado exponer y darnos a conocer sus conocimientos sin ningún cobro. Le damos la bienvenida a todos nuestros capítulos en Portugal, España, en México, algunos asociados en Estados Unidos, en Costa Rica, Guatemala, República Dominicana, Venezuela, Colombia, Ecuador, Brasil, Perú, Argentina y Chile. Por lo tanto, les damos la mejor de las bienvenidas y ahora dejamos al doctor Octavio Islas, presidente de CINTE, que quiere darle una palabra de bienvenida. Esperemos que todo resulte bien y que al final del día, estoy seguro, cerraremos una exitosa jornada. Muchas gracias, Raúl. La iniciativa fue resultado de una conversación muy rica que tuvimos en un momento dado, Sacil, Raúl y yo. El motor de este foro, en buena medida, es Sacil, quien operó nuevamente como bisagra entre CINTE y FISEC para poder dar pie a esta aventura. No habíamos nunca trabajado en línea, seguramente vamos a cometer muchos errores, pedimos su indulgencia y estamos muy contentos de que arranque este primer foro. Van a venir más. Tenemos pensado tener un segundo encuentro allá por el mes de diciembre. Hemos estado platicando de ello. La idea sería tener un balance de este larguísimo paréntesis en nuestras vidas, todo lo que ha representado y el aprendizaje que hemos tenido de toda esta experiencia. Afirmar las bondades del trabajo colaborativo, que es muy, muy, muy importante, no solamente en estas condiciones, siempre. Y ahorita que presenta a Pati, hablaré precisamente de las virtudes y las bondades del trabajo colaborativo. En este trayecto sumamos a Gerardo Jaime y a Virginia Soledad Zaragoza. Se fue formando un equipo dedicado a trabajar, a proponer, a hacer realidad este foro que nos pone muy contentos. Nos pone muy contentos porque es una oportunidad de recordar a quien perfiló el camino y un camino que tenemos que caminar con muchísima responsabilidad. A mí, Rafael Alberto Pérez me delegó la grata y complicada responsabilidad de coordinar CINTE. Yo siempre entendí que era muy importante trabajar con Raúl y hemos estado trabajando desde hace tiempo, no a espaldas de Rafael. Este libro, por ejemplo, que coordinó Amaya, junto con Raúl y Rafael. Si ven ustedes los logotipos, está el de CINTE, está el de FISEC y el sello pues, de Razón y Palabra. Es decir, venimos trabajando desde que Rafael todavía estaba con nosotros, hemos estado trabajando juntos y seguiremos trabajando juntos, sin duda alguna. Me hermana una gran amistad, una profunda admiración, un reconocimiento a todo lo trabajado por Raúl, un enorme cariño a FISEC. Yo creo que es la institución grande. Nosotros somos un grupo pequeño de colaboradores que se suma, que se une, que desea contribuir y así nos entendemos. Y juntos pues, tenemos grandes proyectos en mente. Pues sean bienvenidos, disfruten mucho el foro, que se multipliquen todas las preguntas, que genere interés en términos de la nueva teoría estratégica y lo mucho que hay por descubrir en su riqueza
en términos de un renovado imaginario comunicológico en Iberoamérica y en el mundo. Yo siempre he afirmado que la obra de Rafael necesita ser divulgada en inglés, necesita darse a conocer, necesita extender horizontes. De eso se trata este evento. Bueno, para presentar a Patti Durán, quisiera comenzar también por un libro y también por pues, algunas de las palabras de Jesús Galindo en este libro. Este es un libro que coordinamos, Jesús, se llama Ingeniería en Comunicación Social y Comunicación Estratégica. Y recoge algunos de los trabajos que fueron presentados en los últimos días de gestión de Patti como directora de la Facultad de Comunicación de la UAP en Puebla. Ella fue promotora no solamente de este evento, de una formidable maestría en comunicación estratégica y un doctorado que concibió y estuvo desarrollando Jesús. Y bueno, ya no tuvo continuidad. ¿Por qué? Porque a veces se necesitan personas que como Patti hagan futuribles. No solamente los perfilen, sino se encarguen de concretarlos, los vuelvan realidad. Entonces, pues tienen ustedes frente a una distinguida académica, a una consultora, a una mujer guerrera. Esa es la definición que yo tengo de Patti, a quien pues quiero entrañablemente. Tuve la fortuna de trabajar con ella, sé su calidad humana, su profesionalismo y cómo abrió espacios, no solamente para perfilar y proyectar el prestigio de la institución para la cual trabaja, para la UAP, sino para formar una red que en buena medida extiende su trabajo a nuestros días. Yo conocí a Rafael en buena medida por Jesús y por Patti, y le estoy infinitamente agradecidos por ello. Entonces, qué bueno que sea Patti, que es la presidenta de FISEC, o directora de FISEC, ya no sé qué cargo tenemos cada quien, en México, pero es, les insisto, una formidable guerrera, una gran académica, una extraordinaria persona, y me encanta que sea ella quien en un momento dado arranque todo este evento, ya en términos de centrarnos en lo estrictamente académico, más allá de los protocolos. Muchísimas gracias a todos, están en muy buenas manos. Patti, por favor. Bueno, pues muchísimas gracias, Octavio, gracias de corazón. Me acabas de dar un gancho al hígado porque tú sabes lo emocional y lo emotiva que soy, y con esa presentación pues se quiebra la voz y remueve muchas cosas que todavía están frescas por aquí, en el corazón de Patti Durán. Pero bueno, me da muchísimo gusto poder compartir con todos ustedes este pequeño espacio, hoy con ausencias muy fuertes, pero con nuevas presencias y con nuevas conexiones que seguramente nos van a permitir honrar la memoria de Rafael. Entonces, sin más, quiero dar un mensaje un poco doméstico. Este evento, todos ustedes saben, este evento es un evento que es muy significativo para nosotros. Todos los eventos que organiza FISEC son eventos con fines académicos, no son lucrativos, pero por supuesto tienen valor curricular. Entonces, el anuncio que les quería hacer es que pueden tramitar su certificado, pueden solicitarlo, ya hay una liga en la página para que ustedes soliciten su certificado y puedan validar la presencia en este evento, ¿no? Que como lo acaban de mencionar mis compañeros, es un evento que es la primera vez que lo hacemos de manera digital. La vez pasada que nos vimos en Bogotá, hicimos una especie de como de combinación entre lo digital y lo presencial, y creo que salió muy bien, y yo espero que a partir de este momento, esta situación que estamos viviendo sea como que una situación que nos permita poder abrir nuevos espacios y nuevas formas de interacción como la que estamos viviendo en este momento. Pues muchísimas gracias a todos, y yo les quiero compartir unas ideas que escribí alrededor de
la crisis, los cambios y la oportunidad del aprendizaje social, ¿sí? Entonces, espero no aburrirlos mucho y poder rápido darles espacio a los demás panelistas que tienen ideas muy interesantes que exponernos para abonar a la nueva teoría estratégica. El siglo XXI se caracterizó por la globalización, la digitalización, el genoma humano, el cambio climático, los ataques terroristas y los movimientos sociales globales. La posverdad, la inteligencia artificial formaron parte de nuestra vida cotidiana. Sin embargo, el virus SARS-CoV llegó de manera disruptiva en la segunda década de todavía este nuevo siglo. Hoy al centro están temas como el bienestar, la salud, la seguridad, el distanciamiento social. Nos hemos unido para vencer un enemigo invisible. Estamos, pues, en un punto de inflexión y la balanza se puede inclinar hacia cualquier lado y nosotros somos los actores. La actual pandemia será para varias generaciones la vivencia cultural e histórica más significativa de nuestra vida. 15 millones de contagiados en el mundo, 600,000 familias han perdido un ser querido y 1/3 del planeta se encuentra en confinamiento. De pronto, detonaron múltiples situaciones de crisis a nivel personal, familiar, organizacional y social, que generaron cambios, por supuesto, en las relaciones en particular y en el mundo en general. Nuestras experiencias son contrastantes. La pandemia ha puesto al descubierto tendencias y características dominantes de cada país, de cada institución y de cada ser humano en el planeta. Nos unimos, pero al mismo tiempo nos distanciamos. Agilizamos procesos, pero también paralizamos otros. Sabemos que los valores culturales determinan las conductas de interacción social. Castells nos recuerda que los individuos, los grupos sociales, las sociedades procesan todos los materiales que tienen en su entorno y los ordenan en un sentido según las determinaciones sociales y los proyectos culturales implantados en una estructura social y en un espacio temporal. Por su naturaleza, los cambios y los valores culturales son un proceso lento que toma en ocasiones varias generaciones. Sin embargo, hay fenómenos traumáticos que pueden acelerar este proceso. Hoy el mundo atraviesa una crisis profunda. Estamos ante un cambio de paradigma social. Tenemos ante nosotros la posibilidad de protagonizar y activar una revolución que debiera empezar por el aprendizaje social, el sentido de comunidad y la valoración de las personas. La conciencia de fragilidad será la memoria para las nuevas generaciones. El riesgo nos orienta a pensar en un macroescenario que nos espera con mayor desigualdad económica, polarización política y discriminación racial. También es necesario imaginar la transformación cotidiana de la vida de las personas, el cambio entre lo público y lo privado, la fusión de las actividades laborales y familiares con espacios privados, el uso intensivo de las redes digitales, las nuevas experiencias de consumo y, por supuesto, esta nueva normalidad nos obliga a nuevas interacciones sociales. Hoy, las condiciones de la pandemia nos han puesto a dialogar, a conversar, a participar, a colaborar en un mundo distanciado y más perceptual que nunca para enfrentar los retos futuros. Recordando a Rafael Alberto Pérez, nos decía que las estrategias de comunicación ocupan la comunicación como un soporte en la mezcla de sistemas para solucionar problemas y lo hacen articulando los sistemas perceptuales para que esa red de relaciones nos acerque a nuestras metas. Por ello, hoy la distancia física no deberá impedir el cumplimiento de nuestros propósitos, mientras podamos construir mundos perceptuales de articulación en torno a nuestras soluciones. En este contexto, es importante ser conscientes lo que nos recuerda el autor Harari. La tormenta pasará, pero las decisiones que todos nosotros tomemos en este momento va a impactar a nuestras vidas en los años que vienen. Para ello es necesario transformar esta experiencia y sus diversos cambios, algunos que son circunstanciales y otros estructurales, en un aprendizaje social. Y en este sentido nace el Encuentro Futuribles, un lugar, un espacio perceptual que tiene como propósito el intercambio de 300 expertos de casi 100 universidades en Iberoamérica,
para hacer unas aportaciones a la nueva teoría estratégica, cuyo fundamento principal es la comunicación. Los momentos coyunturales siempre son una oportunidad para cuestionarnos sobre quiénes somos y hacia dónde vamos. Las fuentes de aprendizaje son diversas, pero me permito rescatar algunas que tienen mucha vinculación con la nueva teoría estratégica. Por una parte, el desarrollo sostenible. En el terreno medioambiental hemos mirado el agua cristalina de las playas, los ríos y los lagos. Además, hemos visto la reconquista de muchas especies en entornos naturales, y esto es la constatación de que la naturaleza necesita la colaboración humana para conservar su belleza y poder delegar esto a nuevas generaciones. Por otra parte, la interdependencia del sistema mundo. La transformación de múltiples componentes como el político, el económico, el social, en el que hemos experimentado una transformación hacia la economía de guerra, nuevas lógicas de supervivencia de los mercados, por supuesto la ola de pobreza que hoy más que nunca golpea a miles de familias. El sistema mundo se ha convertido en un océano agreste con miles de corrientes económicas, sociales, culturales que chocan, se complementan, se impulsan, se hunden y se afectan unas a otras en donde se encuentran. Por otra parte, también el enfoque en las personas, la práctica de la ética de la gratitud, el sentido de comunidad, la práctica de valores como la empatía y la solidaridad, el placer de la conversación y el diálogo interior que se han convertido en una vacuna contra el confinamiento. Y finalmente, lo que hoy nos une, el futuro. Existe un componente que ha cobrado fuerza y que hoy se encuentra en todas las conversaciones y preocupaciones del mundo, el futuro. Hoy, más que nunca, en un ambiente cargado de incertidumbre, de duda, de inseguridad, de vaguedad y de desequilibrio, se abren múltiples incógnitas. ¿Regresaremos a la normalidad? ¿El distanciamiento social va a permanecer? ¿El teletrabajo va a construir un nuevo concepto de ciudad? ¿Se van a transformar los mercados? ¿Se van a redefinir los espacios sociales? ¿Se transformarán nuestras estrategias, los escenarios, las tácticas? ¿Cuál es nuestro futuro? Para la nueva teoría estratégica, la estrategia no es una ciencia predictiva, sino prospectiva. En el que el futuro no es una proyección del pasado, sino son escenarios que imagino, que visualizo, que selecciono para resolver emergencias que suceden en el camino hacia mis metas. Cuando visualizamos escenarios, podemos encontrar desviaciones e interconexiones entre el presente y el futuro, de manera que el objeto de toda estrategia es la configuración de una trama de relaciones para construir una mirada colectiva que acompaña, que empodera y que ayuda a los actores a imaginar caminos posibles. Para ello, es necesaria la comunicación al centro de este proceso. Lo comunicacional de la estrategia se potencializa cuando abandonamos el paradigma de decir para persuadir y nos acercamos a ese nuevo paradigma de actuar con el otro. Eso significa exponernos para que me influya el otro y me afecte. Se trata de generar espacios de encuentro de las diferencias para imaginar escenarios posibles que construyan oportunidades de crecimiento y transformación y que todos los componentes del sistema se afecten. Considerando el feedback como un intercambio interactivo basado en el pasado, pero priorizando el feed forward, que es la retroalimentación que se centra en las posibilidades futuras, como nos lo señala Goldsmith. El propósito son ambientes de diversidad, de pluralidad y de polisemia, que nos van a permitir innovar, abrir nuevas rutas, diseñar estrategias. La comunicación aporta a la estrategia su capacidad de interpretar, proyectar, imaginar alternativas, su capacidad para coordinar y articular y, por supuesto, potencializar nuestras acciones, además de su capacidad de escuchar, de dialogar y de negociar mejores rutas, su capacidad de contrastar, equilibrar y, por supuesto, de construir aprendizaje social. En un mundo lleno de desequilibrios y emergencias, el objetivo es el futuro, el objeto son las relaciones, que en muchas ocasiones son el obstáculo que vamos a transformar para el logro de nuestros propósitos. Estamos frente al reto en que todo tipo de grupo, organización e institución
debe de brindar espacios públicos para dialogar, conversar y ser con otros. La humanidad está aprendiendo que necesita rescatar el valor de la solidaridad y, por supuesto, del trabajo conjunto. Gracias a estos soportes y a la tecnología digital, hoy estamos en la oportunidad de mantener y agilizar el tejido de la red, que se convierte en una fuente de innovación. Por lo que sería negligente no dialogar sobre cómo vamos a reaccionar, a evaluar las tendencias, los futuribles de los comportamientos sociales, intentando obtener enseñanza de nuestra actual y complicada situación. El pensamiento estratégico considera la anticipación, la previsión de alternativas de actuación y la innovación como claves para adaptarse a un entorno evidente de impactos disruptivos. Ante este desafío que nos enfrentamos, la pregunta es, ¿vamos a encontrar el punto de equilibrio? La condición humana se caracteriza por su capacidad de acomodación al medio. Somos seres adaptativos que intentamos conciliarnos con nuestro hábitat, aunque en los últimos 50 años posiblemente hayamos superado los límites admisibles de la armonía. La irrupción de este nuevo agente patógeno aceleró la capacidad de adaptabilidad y el resultado va a depender de la suma de reacciones individuales, pero el análisis que hoy estamos haciendo sobre una evolución futura de nuestro mundo es totalmente necesario. Concluyo con una idea cotidiana un poco más cercana al sur, porque sé que Raúl está en pleno invierno, pero esta idea es la lluvia, ¿sí? Y la frase es, nunca llueve a gusto de todos, pero la lluvia siempre llega suave o torrencial. A veces esta lluvia revive la naturaleza, alimenta, nutre y limpia. En ocasiones la lluvia ensucia, destruye, arrasa y arruina. Lo mismo pasa con todo. Las crisis de unos son oportunidades para otros. Lo cierto es que la lluvia llega para todos y cada quien sabe qué hacer con ella. Protegerse, mojarse o cantar. No podemos cambiar el orden natural, pero sí podemos cambiar nuestra actitud para poder construir un mundo mejor. Muchísimas gracias. Muy Adelante, bien. Raúl. Muy bien. Muchas gracias, Pati. Muchas gracias. Muy interesante esta introducción. Bien, y entonces vamos a nuestro primer panel. Nuestro primer panel es Futuribles de la Educación Post-Contingencia. Este panel está moderado o estará moderado por la profesora Luz Canela, quien nos coordinará desde Argentina. La profesora Luz Canela es presidenta del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, capítulo Argentina. Es secretaria de investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en Argentina y nos ha dado una gran noticia, que es que además vamos a seguir teniendo encuentros en colaboración con la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. La profesora Luz Canela asumió ya desde el año pasado la presidencia de Argentina. FISEC también ha tenido algo de renovación, estamos mirando también hacia el futuro, igual que los futuribles, y Luz ha sido una gran renovación, ¿verdad?, de algo que se venía haciendo muy bien ya en Argentina. Así que Luz, muy bienvenida, un gran saludo y te doy el paso para que tú sigas con la coordinación de este panel. Muy bien, muchas gracias, Raúl. Gracias a todos y a todas por participar y por el espacio. Me toca moderar, como bien dijo Raúl, el panel 1 es Futuribles de la Educación Post-Contingencia, nuevos modelos de enseñanza, aprendizaje, espacios áulicos presenciales y nuevas formas de enseñanza, nuevas estrategias de comunicación entre docentes y alumnos, reflexiones institucionales para la post-contingencia. Hoy nos van a acompañar Teresa Tsuji, de Argentina, investigadora de FISEC y miembro de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Fernando Gutiérrez, de México, director de la División de Humanidades y Educación del Técnico de Monterrey, México, Aide Guzmán, de Colombia, presidenta de FISEC Colombia, investigadora de la Universidad Sergio Arboleda, y Neisy Palmero, de México, investigadora y docente de la Universidad Autónoma de Guerrero, México.
En la planificación original también iba a participar Carlos Manuel Sánchez, presidente del FISEC España, pero por motivos personales no va a poder estar presente hoy. Sin embargo, va a estar disponible su ponencia en la publicación que se hará luego de esta experiencia, que se titula La educación post-pandemia desde la estrategia comunicativa. La estructura de este panel, vamos a hacer 10 minutos de exposición por cada uno de los y las expositoras, y luego vamos a tener un espacio de retroalimentación y de preguntas del público para nuestros panelistas. Iniciamos entonces con la licenciada Teresa Tsuji, especialista en educación y formación a distancia a través de redes digitales, docente de grado y posgrado, investigadora, directora de proyectos de investigación desde 2003 a la fecha en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Es editora de la revista académica Hologramática, de FISEC Estrategias, Red Marca y otras. Diseñadora de diversos proyectos multimediales. Su ponencia se titula Estrategar en Educación Superior desde una perspectiva de género, un futurable posible. Bienvenida, Teresa. Bueno, buenos días a todos. Estoy tratando de compartir la pantalla mientras tanto. Aquí estamos. Ante todo, quiero agradecer y saludar a nuestros amigos, colegas del CINTE y del FISEC por esta gratísima oportunidad de estar todos juntos aquí. Y también saludar a todos los que nos están acompañando desde tantos lados distintos, a nuestros compañeros y amigos de las cátedras y de los equipos de investigación. Bueno, esto es una apretada síntesis que espero puedan luego leerla más completa porque, bueno, vamos a tratar de ceñirnos a los 10 minutos. Fue una... Al tener que compartir esta ponencia, lo que quise fue seguir como si fuera un segundo episodio de algo que ya presenté el año pasado en el FISEC del 2019. Ahí abordé 3 aspectos que fueron... La primera idea fue la de los recorridos en forma espiralada, con eventos que nos van llevando a veces a repetir espacios con intervalos de tiempo que marcan cierta recurrencia y continuidad. Lo segundo fue introducir la dimensión de innovación para asociarla con el concepto de estrategar, y lo tercero fue presentar desde una mirada compleja el núcleo problemático sobre el cual aplicamos estos conceptos, el de innovación y el estrategar, a un tema de las cuestiones de géneros, que surge a partir de una fuerte interpelación social del feminismo, expandida a cuestiones más amplias de géneros en plural, en el que percibimos un conjunto de problemáticas multidimensionales. Bueno, vamos a ver cómo voy a relacionar estos 3 ejes con lo que en este encuentro nos convoca, que es la idea de los futuribles y los desafíos de la postcontingencia, en qué mundo estamos viviendo y cómo será lo que nos espera. El primer eje es de la espiral de los acontecimientos, lo que yo llamaba en ese momento recorridos espiralados, y que además de otros trayectos personales fue todo el recorrido que fuimos llevando desde 2004, nosotros en persona en adelante, en encuentros de FISEC a uno y otro lado del Atlántico, y de norte a sur, digamos, que culminaron en 2018 en Lomas de Zamora con la presentación del último libro de Rafael Alberto Pérez en Lomas, y otra vez en el 2019 en Bogotá, Colombia. Y fue a través de esos 16 años de encuentros que pudimos compartir en 3 oportunidades charlas muy profundas con Edgar Morán, que impregnó desde el comienzo el pensamiento del estrategar con su epistemología de la complejidad. Pero ante esta idea de recorridos espiralados presentados el año pasado, debo señalar 2 eventos inesperados. Hace menos de un año, en ese encuentro de Colombia, donde lamentablemente no pudo Rafael concurrir, no había pasado por nuestras mentes que ya no lo veríamos nunca más. Nos quedan sus palabras, sus textos, sus bromas, su afecto, pero extrañaremos su constante desafío a seguir pensando, investigando, relacionando. Estas líneas y estas imágenes son un apretado homenaje y recuerdo a un maestro y amigo. Desde acá, Rafael, te decimos, seguimos
co-construyendo. Y tampoco se nos pasó por la cabeza, ni por un instante, que menos de 5 meses después nos encontraríamos iniciando un periodo absolutamente inesperado, inédito, incierto, como es el de la pandemia del COVID-19. A partir del 19 de marzo, nuestro gobierno decretó el aislamiento social preventivo obligatorio, el cual implicó la suspensión de las clases de modo presencial en todos los niveles de la educación, restricciones varias en comercios y sociales, a fin de mantener a las familias, a las personas alejadas de posibles contagios al virus. Las universidades respondieron de diversas maneras, la mayoría con propuestas de continuidad pedagógica. En este marco es en el que nos encontramos ya concluyendo este primer cuatrimestre de 2020, una discontinuidad absolutamente evidente en nuestras vidas. Y es en relación al pensamiento de Edgar Morin que no puedo dejar de asociar esta contingencia con la metáfora del Titanic planetario con su cuatrimotor, con su doble hélice. Les recomendaría, no puedo explayarme aquí mucho más, pero poder releer esa idea de Monsieur Morin. Es en este momento en el cual, en relación a esta doble hélice, estamos pensando o debemos pensar en a cuál de las hélices nosotros ponemos toda nuestra energía. Lo segundo era la cuestión de innovación estrategar y los futuribles. Y lo que tienen que ver en común es que tienen el concepto de la vida. Cuando hablamos de innovación educativa en el nivel superior, planteamos una educación que atienda a interrogarnos sobre la situación de nuestras vidas. Y esta pandemia nos ha interpelado a saber qué es lo que pasa con nuestras vidas, con la salud de nuestros cuerpos, con el cuidado de nuestros recursos, y que nos debamos preguntar hasta qué punto la educación que intentamos impartir atiende fundamentalmente a esta pregunta. ¿Es vital? Y desde este punto enlazamos con la propuesta del estrategar. En el título mismo del último libro, Estrategar, vivir la estrategia, está presentado el aspecto que creó Rafael, que intentó enfatizar, la estrategia como un camino para la vida. Justamente en este enfoque tan claro, en el capítulo 13, hay toda una mención sobre la relación, ¿sí?, que hay, y aparece también la idea de los virus y de la autoorganización de los virus contrapuesto a la estrategia humana. Estaría bueno también releerlo como anticipándose a lo que nos está pasando. Vivimos entonces inmersos en sistemas donde el sistema estratégico humano aspira no solo a sobrevivir, sino a mejor vivir. Pero esta pandemia ha puesto en relieve la necesidad urgente de activar estrategias para primero y antes que nada sobrevivir. Acá presentaré de una manera muy sintética el concepto de futuro a partir de un presente cargado de incertidumbre. Las probabilidades de futuro, el abanico de los posibles escenarios, los futuros posibles, según Ricardo Torrón Durán, que retoma Rafael. Los estados probables, los estados deseables, que son los futurables, también esta doble acepción que nos da Ricardo Torrón Durán. Y finalmente, cómo intentamos anticipar la configuración de los estados posibles, los futuribles, tratando luego de imaginar los futuros deseables, los futurables, para finalmente concebir estrategias de acción tendientes a alcanzar un futuro objetivado como preferido, el futurido. Nunca, como antes, esta pandemia nos sumerge en este mar de incertidumbres de manera tan global. Asumimos el supuesto de que la incertidumbre está inseparable de la situación de futuro y por eso está en nosotros poder imaginarnos un futuro anticipando el escenario y el espacio-tiempo que elegimos.
El tercer eje de esta exposición y la del año pasado es la temática encarada desde nuestra investigación que aborda las cuestiones de géneros con una propuesta de generar un diálogo transdisciplinar desde los distintos enfoques de las carreras dictadas en la Facultad de Ciencias Sociales. Hemos encarado el tema desde la comunicación social, el periodismo, las relaciones públicas, la publicidad, letras, relaciones laborales y trabajo social, que son disciplinas que dictamos desde nuestra facultad. Desde las diversas disciplinas se han encarado distintos temas. El proyecto propone encarar la transversalización y la transferencia a las cátedras realizando diversas acciones. En las asignaturas que nos competen, a pesar de la pandemia, pudimos de todos modos continuar con la articulación de la temática. La modalidad de la cursada, causada por la ASPO, tuvo sus adaptaciones, realizando clases sincrónicas, asincrónicas, trabajos grupales, individuales, evaluaciones, etc. Las limitaciones y posibilidades que se presentaron en la cursada virtual nos permitirán capitalizar la experiencia que abonará el desarrollo de cómo continuar en la segunda mitad del año y considerar las aplicaciones post-pandemia. En las 3 asignaturas, lo que se plantea como una estrategia pedagógica es realizar propuestas de aplicación concreta en relación a la temática, poder pensar hacia adelante para ver cómo implementar proyectos, cómo comunicar e influir a sí mismo en la toma de decisiones a la hora de encarar propuestas de educación o de comunicación. Es a partir de esta tarea realizada este cuatrimestre en el aislamiento provocado por la prevención al contagio del coronavirus que hemos logrado experimentar que tal aislamiento se constituye en un distanciamiento físico que indudablemente tiene sus consecuencias a nivel psicológico, afectivo, emocional y social. La sensación de incertidumbre se suma a una enorme sensación de agobio. Pero este aislamiento nos viene demostrando que no es absoluto, que pudimos desarrollar las clases, lograr un alto porcentaje, alcanzar los objetivos planeados, que pudimos comunicarnos para planificar, reestructurar, evaluar cada una de las clases que fuimos dando, en un clima de colaboración activa y siempre presente, que no perdimos de dictar ni una clase, que los alumnos han podido tener asistencia casi total a las clases presenciales, que si bien no estuvimos en el aula, estuvimos en los Zooms, en los mails, en los WhatsApps, en los blogs, en los drives, etc. Este aislamiento nos ha permitido solidarizarnos de todos modos con muchos esfuerzos realizados por mucha gente puesta en acción debido a las necesidades que fueron surgiendo. Este aislamiento es el que hoy nos convoca acá en este encuentro para poder pensar la estrategia como desde la educación continuar confiando en la humanidad, en el valor de la vida y en futuribles con mayor equidad para todos y todas. Retomo el pensamiento de Edgar Morin, quien cumplidos sus 99 años reflexiona diciendo que él mismo fue víctima indirecta de un virus. Al nacer, su madre había sufrido las consecuencias de la gripe española y ahora ya a casi 100 años de su vida, enfrenta él mismo esta gripe del coronavirus. Él también lo llama el ciclo de acontecimientos. Parafraseando a Gabriel García Márquez, describe su vida como 100 años de vicisitudes. Dice, ahora en el 2020, voy a subrayar solamente la última frase, debemos realizar la unión y el fortalecimiento y el progreso de todas las fuerzas de renovación que la crisis del coronavirus ha despertado. Esto lo dice hace apenas un mes en su confinamiento en Montpellier. Finalmente, vuelvo a remitirme a unas líneas de Rafael. El futuro es importante porque pasaremos en él el resto de nuestras vidas, tratando de anticiparnos a un escenario y a un espacio-tiempo que hemos elegido. Y es desde esta perspectiva de género que ha sido amasada por miles de futuribles vislumbrados hace siglos y décadas. Es desde esta perspectiva en la que estamos desarrollando una estrategia pedagógica que nos permite cuestionarnos en la necesidad de formarnos para un mundo más justo, que respete a cada ser humano y que busque honrar la vida. Bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias,
Teresa, por el aporte. A continuación, vamos a escuchar a Fernando Gutiérrez con su ponencia Nuevos retos y oportunidades en el campo de la educación derivados de la pandemia por COVID-19. Fernando Gutiérrez es director de la División de Humanidades y Educación del Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México, miembro del Consejo Directivo de la Media Ecology Association, coordinador general de The World Internet Project para México, académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación y miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Fernando cuenta con un doctorado en Diseño y Visualización de la Información por la Universidad Autónoma Metropolitana y un diploma de Estudios Avanzados del Programa Doctoral de Derecho Privado por la Universidad de Salamanca, España. Es autor de numerosos artículos científicos sobre el campo de la comunicación y los medios. Bienvenido, Fernando. Muchas gracias, Luz. Gracias también a todas las personas que nos siguen a través de los diferentes canales. Especialmente mi agradecimiento también a Raúl Herrera y a mi querido Octavio Islas por esta invitación. Es un honor pues compartir espacio con tan destacados académicos, todos preocupados y ocupados en este tema de prospectar lo que puede pasar en el caso de este panel para el entorno educativo, tratando de pues pronosticar escenarios para los próximos meses. Hoy quiero compartirles pues algunas ideas sobre este tema de los retos y oportunidades en el campo de la educación, derivados precisamente de esta contingencia que tenemos por la pandemia debido a la llegada de este virus. Déjenme empezar pues con un antecedente que para mí es muy destacado. En el 68, 21 de noviembre de 68, en la 58ª reunión anual del Consejo Nacional de Maestros de Inglés, celebrado en Milwaukee, Wisconsin, Neil Postman, este catedrático de la Universidad de Nueva York, que dedicó pues toda su vida al estudio del fenómeno de los medios, de los efectos de los medios, pronunció un discurso titulado Creciendo de forma relevante. Esta charla fue publicada después en un capítulo del libro High School, ¿no? 1980, La forma del futuro en la educación secundaria estadounidense. Este libro fue editado por Alvin Eurich y apareció el capítulo de Postman bajo el título La reforma al plan de estudios de inglés. En este evento, Postman escuchaba a los maestros de inglés discutir sobre lo que sería la enseñanza del idioma inglés. Ellos trataban de proyectar pues, al corto y mediano plazo, o sea, qué iba a pasar en los 70s y en los 80s. Algunas de las ideas que aparecían eran, pues, si el planeta sería apto para la vida humana en los años 70s y 80s, ¿no? Hoy parece gracioso, ¿no? Estando en el 2020, sin embargo, esa era una preocupación que tenían académicos en aquel tiempo. Otra de las cosas importantes era si podía dejar de existir las escuelas tal y como se conocían en el momento. Y el tercer aspecto destacado era si las escuelas requerirían aún de los servicios de los maestros. Entonces, Postman agregaba algunas otras preguntas. Él decía, ¿seguirá siendo relevante la enseñanza del inglés? Era un pues, consejo de maestros de inglés para pues, destacar la relevancia de una de las materias importantes. ¿Por qué se preguntaba esto? Pues porque él decía, los niños no muestran ya interés por la materia. Además, el inglés pues, aporta poco valor para las personas que pues, vivirían en los 70s, 80s y 90s, ¿no? Es curioso porque pues, siendo en un país cuyo idioma es el inglés, el estar cuestionando el propio lenguaje era algo pues, muy extraño. La justificación, sin embargo, de Postman era interesante. Por supuesto, también polémica. El inglés fue útil para comprender los medios de comunicación o lo que fluía a través de ellos. Específicamente cuando estos medios se limitaban en gran medida a formas tales como novelas, poemas, ensayos, y el manejo del idioma pues tenía algún sentido. Sin embargo, ese ya no era el caso. Los medios habían evolucionado
y con ellos el entorno se volvía pues más complejo y dinámico. Entonces viene la propuesta de Neil Postman, su estrategia para combatir este problema, esta crisis que estaba enfrentando pues el sector educativo en Estados Unidos. Fue la ecología de medios, su respuesta, ¿no? Su propuesta ante este problema. El concepto de ecología de medios se centraría en el estudio y la interacción en el estudio y la interacción de las personas y sus medios, entendiendo los medios como tecnologías, instrumentos o artefactos que afectan la percepción, el entendimiento, el sentimiento y el valor humano. Y trabajaría en cuestiones importantes, como el hecho de saber cómo nuestra interacción con los medios podría facilitar o impedir nuestras posibilidades de supervivencia. Él decía, la ecología de medios debe ser importante porque tiene que ver con el futuro y con lo desconocido. Para él se trataba de un instrumento invaluable para ayudar a los más jóvenes a entender lo incierto de un entorno y prepararlos para el cambio. Aquí en pantalla pues pueden ver dos libros importantes de dos alumnos de Neil Postman, egresados también del programa doctoral de Ecología de Medios de la Universidad de Nueva York. El primero de Lance Strait, un libro que tiene apenas un año, cerca de 2 años, pues ya de haber salido, en donde establece pues las bases de toda esta tradición de la ecología de medios, ¿no? Muy interesante para quienes el tema les llame la atención, pues ampliamente recomendable. Y por supuesto, el libro también de Cultura, Tecnología y Comunicación propuesto por otro alumno de Postman, Casey Mann Lum, donde aborda pues esta propuesta para entender lo que pasa en el entorno. En un entorno o en un ambiente mediático aparece un complejo sistema de mensajes que impone a los seres humanos ciertas formas de pensar, sentir y comportarse. Se estructura lo que podemos ver y decir y por lo tanto hacer en estos ambientes complejos. Nos asigna roles e insiste además en que desempeñemos estos roles. Especifica lo que tenemos permitido hacer y lo que no. A veces, como en el caso pues de una sala como un tribunal, un aula, ¿no? Que es lo que hoy nos ocupa, o una oficina de negocios. Y esto es precisamente uno de los aspectos que llama la atención para Postman y para todos los estudiosos desde esta perspectiva. En realidad lo que estaba pasando era pues una propuesta de adaptación. La propia historia nos ha enseñado que cada vez que irrumpe exitosamente una tecnología en el entorno, se reconfigura dramáticamente la cultura y aquellos que no comprenden el nuevo orden que se establece alrededor de ella, pues sufren las consecuencias de cambio. Decía Marshall McLuhan que si no adaptábamos nuestro sistema educativo a las necesidades y valores de las nuevas generaciones, pues solamente íbamos a ver más caos y deserción. Nada más quisiera destacar que esto lo planteaba en los 60s, ¿no? Hoy, pues, seguimos teniendo este problema. Y, usaba la teoría evolucionaria de Darwin para explicar cómo estaba pasando, ¿no? Incluso el propio Donald Campbell, hablando de la epistemología evolucionaria, usa esta propuesta de Darwin para explicar pues cómo se generan las ideas y cómo algunas pasan pues este proceso de selección, se diseminan y finalmente generan cambios profundos. Hay una primera fase donde aparecen estas ideas. En una segunda fase, estas ideas son sometidas a prueba, ¿no? Se tienen que analizar. Algunas pues no pasan esta prueba, pero aquellas que sí lo hacen, pues en la tercera fase se difunden, se diseminan. Hay muchas personas pues, que se encuentran en alguna de estas fases. El propio McLuhan fue muy criticado cuando en realidad él decía, yo me encuentro en la primera fase. Bueno, el nuevo entorno que hoy tenemos es también complejo.
Tenemos aquí unos ejemplos de plataformas que seguramente ubicamos, conocemos. Vemos cómo la ciencia y la tecnología pues, siguen desarrollándose, pero nos olvidamos que estos dos conceptos, ciencia y tecnología, deben estar inmersos también y al servicio de un contexto social para producir un verdadero valor. Es necesaria una relación armónica entre ciencia, tecnología y sociedad, decía Javier Ordóñez, para un verdadero desarrollo que propicie equitativamente mejores condiciones de vida en todo el mundo. Bueno, entonces aparecen propuestas de nuevos modelos educativos como respuesta a pues lo que está sucediendo en el entorno. Aquí simplemente, a manera de ejemplo, planteo, comparto lo que mi institución, el Tecnológico de Monterrey, pues se propuso hace algunos años, generar un nuevo modelo educativo. Se hizo un análisis, se estudió lo que estaba pasando a nivel de educación superior y vino esta propuesta centrada en el desarrollo pues, de competencias. Llega nuevamente pues, algo que revoluciona pues, el orden establecido, aparece la pandemia provocada por el coronavirus y se requiere otra vez establecer ajustes en las diferentes propuestas. Vemos aquí simplemente pues, lo duro, ¿no? Los efectos de esta pandemia y pongo este dashboard para que vean pues, casos como el de México, ¿no? En mi país, que ha sido muy afectado por este problema y entonces pues tienen que aparecer nuevas propuestas. Aquí vemos también contra qué hay que enfrentarnos, ¿no? Aquí ven en este cuadro pues algunas percepciones de los estudiantes, sobre todo el tema de estas propuestas de clases en línea, ¿no? Y en resumen les puedo decir que la mayoría de los estudiantes universitarios no desean transitar a estos entornos de aprendizaje en línea, no lo ven pues efectivo para ellos. Entonces, las instituciones tienen que luchar contra eso. Claro, porque algunas, pues también lo que nada más trataron de hacer fue replicar lo que hacían en el formato convencional hacia este entorno. Y bueno, aparecen nuevas propuestas. Aquí otra vez un ejemplo, lo que hace en este caso una institución, pero no es, digamos, nuevo. Muchas instituciones en el mundo están desarrollando este tipo de propuestas, ¿no? El HyFlex Plus Tech es una propuesta en la que pues, se diseña un escenario de aprendizaje que se espera sea muy propicio para el alumno. Estas propuestas, pues, ¿qué objetivo tienen? Evitar lo que algunos han pronosticado. Aquí simplemente algunas notas de algunos profesores. Esta fue de hace algunos días, ¿no? Donde pues, este personaje, Scott Galloway, decía que algunas universidades, y él decía cientos de universidades, podrían cerrar si abren en este verano, pues en este siguiente periodo, en realidad es otoño para ellos, y ponía, por ejemplo, en esta gráfica aquellas universidades que creían que podrían prosperar, otras que podrían nada más sobrevivir, otras que seguramente perecerían y otras a las cuales les iba a costar mucho, mucho esfuerzo. Aquí, en el caso de Latinoamérica, pues también no es la excepción. Estamos viendo pues, notas que nos hacen pensar, replantearnos si tenemos que desarrollar estrategias como la que planteaba pues Postman y su equipo en un principio, ¿no? El coronavirus, por ejemplo, impacta a las universidades privadas, la matrícula se reduciría hasta un 30%. ¿Cómo están percibiendo la preparación digital los docentes en la educación superior en América Latina? Solo 3 de 4 docentes en Latinoamérica pues se sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías. Eso es lo que se plantea, pero hay toda una serie de retos. Y bueno, pues hablamos ahora de cosas como aprendizaje sincrónico, asincrónico, y tratamos de entender ventajas y desventajas. Yo simplemente hasta aquí dejaría mi exposición para después poder entrar a discutir algunos aspectos si les parece interesante.
Por lo pronto, les agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Fernando, por tu exposición. A continuación, le damos la bienvenida a Aide Guzmán. Aide es doctoranda en comunicación de la Universidad Austral de Argentina, es magíster en docencia de la Universidad de La Salle, Colombia, comunicadora social de la Pontificia Universidad Javeriana de Colombia, docente investigadora y consultora, autora de diversos artículos científicos en el campo de la comunicación estratégica y organizacional. Actualmente, directora de la Maestría en Comunicación de la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, presidenta de la Red Académica de Comunicación en las Organizaciones, RECOR, y representante de Colombia y vicepresidenta internacional del Foro Iberoamericano sobre Estrategias de Comunicación, FISEC. Aide nos va a exponer sobre futuro próximo de la educación en época de pandemia. Bienvenida, Aide. Gracias, Luz. Gracias, Luz. Pues primero que todo, un saludo a todos quienes nos acompañan en esta charla. Espero que todos se encuentren muy bien y agradecer también a Octavio y a Raúl Herrera, presidentes de CINTE y de FISEC, la organización de este evento. Bueno, antes de empezar específicamente con el tema, yo quiero relatar una metáfora que haciendo la búsqueda de información para esta charla me encontré, y es de Faraón Llorens en el portal Universidad. Él dice, pues es una metáfora que recrea muy bien la situación en la que se encuentra la educación en este momento. Entonces dice, en enero de este año se programaron unos vuelos que iban de enero a junio directo, pero resulta que en el mes de marzo le piden a la tripulación que cambie los motores del avión sin hacer una escala y teniendo que continuar el vuelo. Las aerolíneas son las universidades, la tripulación, pues los pilotos son los docentes, la tripulación son toda la parte administrativa y de apoyo, y por supuesto los viajeros son los estudiantes. Esa es la situación en la que se encuentra la educación en este momento. Tenemos que cambiar los motores en pleno vuelo y seguir adelante. Entonces, a manera de introducción presento estas generalidades porque esta es una situación totalmente inesperada. Esta situación se ha visto en el mundo entero de manera, en algunas partes con mucha desesperanza y en otras con bastante optimismo y confianza. Sabemos que de todas las situaciones de crisis tenemos que salir fortalecidos, pero hay algo importante. Las organizaciones, absolutamente todas, tendrán que adaptarse, ser flexibles y muy ágiles en el aprendizaje, porque la prioridad es sobrevivir, y quien identifique las oportunidades, se posicione y se adapte es quien sobrevivirá. Esta situación exige un liderazgo. Ese liderazgo tiene que ser auténtico, tiene que ser más humano, tiene que ser generoso, empático, inspirador, tiene que transmitir confianza, neutralizar toda esa incertidumbre. La gente tiene miedo. Entonces nuestros líderes, estamos hablando de las organizaciones en general, tendrán que ejercer un liderazgo de esa manera. Entonces la opción es reconstruirse en un mundo más humano, definitivamente. Y la educación, que es el tema que nos ocupa, no se ha detenido. Este cambio que ha sido de urgencia y ha sido obligado presenta una coyuntura para vivir una nueva experiencia educativa. El enfoque que yo hice en mi exposición es diferente al de mis compañeros de panel. Yo hago una radiografía de la situación actual y planteo unos futuros posibles o unos escenarios probables en cada uno de los temas que nos sugirieron los organizadores en un inicio. Entonces, así encontramos nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje. La educación, es decir, para poder hablar de los futuribles tenemos que poner sobre la mesa unas realidades que son punto de partida. Esas realidades son el analfabetismo digital, una brecha educativa digital y tecnológica,
unas grandes diferencias entre la educación pública y privada, una falta de infraestructura, especialmente en las zonas rurales, y ya en la práctica, una falta de preparación de los docentes y de los alumnos, y una falta de conocimiento de las plataformas que existen y de las que se están utilizando actualmente. Todas estas realidades como punto de partida son comunes a la región. Al hablar de la región, estoy hablando de Latinoamérica. ¿Y qué nos plantean esas realidades? ¿Cuáles son los futuribles de estos modelos de enseñanza-aprendizaje? Obviamente las universidades no pueden ofrecer una enseñanza sin cambiar su enfoque, su modelo y su estructura organizativa. Esto significa que cuando cambia el entorno, tienen que cambiar las reglas. Por lo tanto, esta situación impone un cambio cultural. Y sabemos muy bien que las universidades son comunidades de aprendizaje. En este contexto, el docente entonces debe convertirse en un inspirador, en un diseñador de experiencias, en alguien que realmente aporte algo novedoso y diferente para sus alumnos. Entonces, en esos modelos de enseñanza-aprendizaje estaríamos hablando de estas situaciones que son probables y que son posibles. En lo que tiene que ver con los espacios áulicos presenciales y las nuevas formas de enseñanza, sabemos que la solución no es tecnológica. El mayor reto está en la materia pedagógica. ¿Cómo vamos a enseñar? ¿Cuál es el papel que tiene que cumplir el docente? Hay una nueva docencia en cómo hacer para que la tecnología realmente enriquezca todo ese proceso educativo. Pero este cambio no es inmediato ni tiene que ver con la tecnología. Eso tiene que ver con hacer una integración de lo tecnológico, lo cognitivo, lo relacional y lo pedagógico. Los docentes en este punto, esto es bien importante porque cuando hablamos de los espacios, los docentes dicen que consideran que al entrar al Zoom, al entrar a todas estas plataformas, no solo perdieron el espacio de clases, el salón de clases, porque es que las aulas representan desafíos, placeres, algo vital y un lugar realmente de posibilidades. Y al no estar presentes, se pierde ¿qué? Se pierde la motivación, el acercamiento, el seguimiento, se pierde la escucha. Aquí hay algo importante y es apoyada en el observatorio de la Universidad Colombiana y luego de una amplia revisión documental y de análisis de esos documentos, los aspectos probables de ocurrencia o los pronósticos en lo que hace referencia a las nuevas formas de enseñar estarían aquí en estos aspectos. Los formatos de las clases cambiarán. ¿Por qué? Cambiarán probablemente a hacer las clases inversas o las clases invertidas, que se llaman en algunos sitios. La investigación seguramente sufrirá cambios. Sufrirá cambios, ¿por qué? Porque partiendo de los temas de presupuesto, del enfoque, de la pertinencia misma que va a tener en esta nueva instancia, el tema social, el tema de las humanidades, etc. Entonces, la investigación seguramente tendrá esos cambios. La carga académica sufrirá también cambios. ¿Sufrirá cambios en qué? En la flexibilidad. ¿Por qué? Porque probablemente en los planes de estudio se eliminarán o cambiarán los prerequisitos, los correquisitos, el orden en el que se siguen los semestres. Entonces es algo bien importante que tendríamos que tener en cuenta. El tema de la educación continua. La educación continua, que es presencial o semipresencial, dice el observatorio, y pues es lo más probable, seguramente desaparecerá y será apropiada por aquellas entidades que presten esta educación, que ofrezcan esta educación en línea y tengan los mejores expertos impartiéndola. El tema de los webinars. Los webinars romperán las barreras de acceso. ¿Esto qué sucede?
lo estamos viendo ahora. Estas barreras de acceso a los encuentros académicos, donde cualquier persona desde cualquier parte del mundo va a poder compartir con expertos, con investigadores, con las personas que en otras circunstancias eran impensadas compartir. Otro tema es el de los horarios. Los horarios se extenderán. ¿Se extenderán de qué manera? Porque al tener las facilidades de la tecnología, seguramente se extenderán durante el día, la noche, los días feriados, fines de semana, pero pues ese es un punto que habría que tener en cuenta y que seguramente vamos a ver en un futuro muy próximo. El tema de la movilidad internacional va a cambiar porque al igual que aquí con la educación continua, como lo comentaba hace un momento, en la movilidad internacional vamos a tener la facilidad de poder compartir con expertos de cualquier parte del mundo en cualquier momento. Entonces, esto va a ser un punto bien importante es decir, ya no va a ser tan presencial como lo estaríamos viendo en este momento. Y esto afecta también, o tiene que ver también con los estudiantes. Se habla de que los estudiantes, especialmente de posgrados, van seguramente a optar por una educación o porque sus programas, o por tomar sus programas de manera remota. Eso les permitirá también no perder sus empleos y poder compartir con sus familias de todas formas. El otro tema es el de las nuevas estrategias de comunicación entre docentes y alumnos. Pues nosotros sabemos que la interacción es ese espacio en el que nos reconocemos con el otro, en la interacción y en la identidad que tenemos en ese espacio. Somos por el otro, con el otro, por él. Entonces, ese espacio se está perdiendo. Se está perdiendo y también, pues porque la interacción es comunicación, la interacción es conversación, es identificación de lo no verbal y eso lo estamos empezando a perder. Entonces, el gran reto aquí, el desafío es, frente a la interacción, es superar esta situación de manera colaborativa y co-creando entre docentes y alumnos. Esto es un compromiso, es una responsabilidad de las dos partes. Otro punto aquí en las nuevas estrategias de comunicación entre docentes y alumnos es la actitud frente al gran vacío. Hay un vacío que pues, se siente y así lo expresan los mismos docentes y los alumnos también. Ya les comento y les hago una precisión frente a esto. Y cómo podemos contrarrestar y cómo podemos enfrentar este tema, reconstruyendo una comunidad con comunicación emocional. Este punto es bien importante y es bien interesante porque, como decía yo al comienzo, hay incertidumbre, hay miedo y hacerlo o comunicarnos de una manera emotiva, de una manera humana, pues seguramente que con esa situación pues vamos a encontrar buenos resultados. Aprovechar el conocimiento y experiencia de la presencialidad, es decir, cómo nos conocemos y en la presencialidad tenemos una muy buena relación, docentes, alumnos, nos conocemos, sabemos qué pasa con cada uno de los grupos y al aprovechar ese conocimiento, ¿qué hacemos? Lo volcamos en la educación remota, aceptamos que la relación que hay en este momento, yendo más allá del espacio en el que se imparten las clases, es decir, no importa tanto el espacio como el tiempo que se le está dedicando y la manera como lo estamos haciendo. Porque es que en un espacio, en estos espacios remotos se pierde ¿qué? Se pierde ese tema psicológico de relación y ese tema de comunicación. Entonces tendríamos que ahondar más en motivación, en la interacción, en la cercanía, en la emocionalidad y en la empatía. Porque es que la universidad ahora tiene más sentido que nunca. Aquí en esto vale la pena y pues lo traigo a colación y aquí lo tengo bien documentado.
hay muchas cartas, me encontré con muchas cartas abiertas de docentes y muchas cartas abiertas de alumnos también, cuando pues expresando lo que sentían en este momento justamente en este tema, en la comunicación de los docentes con sus alumnos y los alumnos extrañando a los docentes. En una de esas cartas, el profesor Scott Dus de la Universidad de Miami recomienda a sus alumnos trasladar, hace 4 recomendaciones que son muy puntuales. Una es trasladar el desempeño adaptativo que evalúan las empresas al rendimiento adaptativo. Le dice a sus alumnos, esto implica en términos empresariales la medida en que los empleados deben ajustarse y sobresalir en respuesta a cambios inesperados en su entorno de trabajo. Otra de las recomendaciones que le hacen es que sigan su instinto porque la vida nunca es sencilla, que manejen la ética porque la vida no es sencilla, se les presentan siempre muchas dificultades. La otra recomendación que hace en ese afán de acercamiento es que sepan manejar el estrés y se tomen un tiempo para la autorreflexión. Y la última tiene que ver con el pensar profundamente en lo que están aprendiendo, que se hagan introspección, que se estudien ellos mismos, incluidas sus suposiciones y tendencias. Entonces, de las cartas abiertas que encontré de docentes, esta me llamó la atención y son 4 recomendaciones muy puntuales de un docente para sus alumnos. Y en la otra orilla me encuentro con una carta de Carolina Villa, que es estudiante de Ciencia y Tecnología de la Universidad de Valencia. Ella expresa con toda seguridad pues el sentir de muchos alumnos de diferentes latitudes y dice, la gran mayoría de los profesores siempre estaban y lo están pendientes de nosotros. Hacia los profesores solo tengo que decir gracias por el esfuerzo extra. No he estado en vuestra situación, pero sé que esto para vosotros también es difícil. El gran trabajo que estáis haciendo también es de aplaudir. Entonces, esto muestra el afán de acercamiento, el afán de cercanía y la necesidad de comunicación que existe entre docentes y alumnos. Y si estamos mirando un escenario probable, un futuro posible, pues son estos los aspectos que tendríamos que tener en cuenta para poder lograr ese acercamiento. El otro punto son las reflexiones. Dime. Estamos ya pasados en minutos. Sí, necesitaríamos ir redondeando la presentación. Okay. Listo. Las reflexiones institucionales para la postcontingencia, pues en cada uno pues tendríamos muchos aspectos o muchos temas que comentar, pero aquí es muy importante tener en cuenta que la capacidad de reacción no es igual a la de transformación, que se trabaja en planificación académica y financiación. En eso lo están haciendo nuestros rectores. Aquí también, para este tema, recogí el sentir de muchas universidades colombianas donde los rectores expresan estar trabajando en estos aspectos. ¿Por qué trabajar en planificación académica y financiación? Porque se está presentando mucha deserción que redunda también en la reducción de la planta docente. Entonces, estos son los aspectos futuribles en este tema institucional. La docencia, la interacción, el bienestar, bueno, comenzarán a operar de otra manera indudablemente, seguirá el decrecimiento, el mercado obligará a las instituciones de educación superior a ajustarse, para ellas habrá fusiones, absorciones, se comprarán unas con otras y pues algunas se extinguirán. Muchas carreras bajarán sus demandas, la educación virtual recuperará su estatus, habrá migración de estudiantes a otras instituciones y específicamente hacia el extranjero. Tendrá necesariamente que haber una revisión curricular y se reformularán misiones, visiones y culturas. Y habrá una inversión amplia en infraestructura. Bueno, hasta aquí, pues aquí dejo yo unas preguntas para la reflexión, que seguramente pues en la publicación que haremos, pues todos estos aspectos estarán desarrollados de una manera más amplia. Y pues bueno, ahora habrá espacio para unas preguntas tal vez, Luz. Sí. Muy Entonces, bien, sí, muchas gracias. Sobre las preguntas del público, vamos a abrir un espacio vía chat, van a realizar las preguntas por el chat y al final de la exposición vamos a poder responder algunas
preguntas. Estamos bastante complicados de tiempo, así que Neisy, te pido que por favor respetemos los 10 minutos para poder hacer un intercambio con los y las participantes. Ahora, a continuación, para finalizar, va a exponer Neisy Palmero Gómez sobre la vigencia de la nueva teoría estratégica en el escenario futurible de la Universidad Autónoma de Guerrero, un estudio preliminar de caso. Neisy es académica investigadora de la Universidad Autónoma de Guerrero, México, es doctora en Ciencias de la Comunicación, magíster en Ciencias de la Comunicación y licenciada en Periodismo, estudios realizados en la Universidad de La Habana. Fundó y coordinó el posgrado de Comunicación Estratégica y Relaciones Públicas, reconocido por el CONACYT de México, dentro del Programa Nacional de Posgrado de Calidad. Fue la primera mujer presidenta de la CONFIARP, Confederación Interamericana de Relaciones Públicas, cargo que ocupó durante los periodos 2010-2012 y 2012-2014. Ha recibido premios internacionales como el Chasqui de Plata por CONFIARP, profesora honoraria de la UNSA, Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Perú, y el premio Espacio que otorga la Asociación Cubana de Comunicadores Sociales. Ha publicado libros, capítulos de libros, artículos científicos en revistas indexadas y de divulgación. Bienvenida, Neisy, y tenés tus 10 minutos disponibles. Hola, buenos días, qué gusto. Ante todo, gracias Luz, gracias a mis queridísimos colegas Raúl Herrera Echenique, también a Octavio Isla y a todos los que hoy nos reencontramos y que hace un gusto que el CINTE y el FISEC logren este reencuentro en este nuevo espacio, en esta nueva situación. Y realmente no quiero, para mí no es perder un minuto, agradecer también a la figura central que todos tenemos hoy presente, al doctor Rafael Alberto Pérez, al amigo, a mi maestro, a mi inseparable. Creo que no, desde que nos conocimos no hubo un año que no estuviera conmigo en México impartiendo cátedra, y tengo los mejores recuerdos. Y cuando iniciaba precisamente este problema, esta pandemia, pensé en Rafael y pensé en la nueva teoría estratégica, y por eso cuando me pedían participar, la palabra vigencia de la nueva teoría estratégica en el escenario futurible de las universidades fue muy adecuada para precisamente esa vivencia constante que no se me aparta, gracias a Rafael Alberto Pérez. Mis honores, yo sé que desde donde está, ahí me está mirando, ahí está con nosotros y ahí nos está orientando y está feliz de la vigencia y la vida que toma precisamente esta teoría de la que él le llamamos que es el padre de la nueva teoría estratégica. Bueno, para iniciar nuestra participación, iniciamos con fundamentos precisamente de la nueva teoría estratégica, y es la ruptura que se da con un pasado fragmentado, como bien lo señalaba Andrés, nuestro visionario, el doctor Rafael Alberto Pérez, donde predominan los métodos derivados y toda esa situación cartesino-newtoniana que estancaba y realmente no avisoraba una visión de realmente movible, evolucionante, como es la vida propia y cómo se nos adelanta y cómo hoy nos enfrentamos a algo imprevisto. La nueva teoría estratégica da así un paso a un mundo fluido, que cambia constantemente, complejo como el que hoy estamos viviendo, que puede degenerar en un caos, como lo hemos también ya viviendo realmente, de esas dimensiones variadas y que se van constituyendo en red. Un escenario distinto que ya se constataba a los finales del siglo XX, y así ya lo veía nuestro padre de la teoría estratégica, y que hoy en el XXI lo constatamos con esta nueva realidad. La nueva teoría estratégica, por supuesto, hay elementos que no pueden faltar de verse, que es que postula y propone el recurso ideal para enfrentarnos a un mundo por excelencia complejo, como el que estamos viviendo. Por esto traigo estos elementos fundamentales de la nueva teoría estratégica, y como dice, en un momento nos dijo el doctor Rafael Alberto, que como ya nos puntualizaba, la buena noticia es que ya existen, y así es hoy una realidad. Este paradigma emergente para enfrentar el caos, precisamente para orientarnos en esta situación, y por eso en el momento que esta pandemia como que nos bloqueaba, pensábamos en la NTE,
y veíamos la visión multidimensional de esta nueva teoría ante el caos de la pandemia en que el mundo quedó paralizado y los paradigmas inmovibles, los manuales, todos esos que siempre el doctor Rafael decía, realmente hablaba incluso de que él pensaba que para qué los manuales de funcionamiento cuando en un momento determinado no iban a tener su función. Y realmente sucedió, lo previó y fue un hecho. El nuevo paradigma caótico y fluido cuando todos los actores sociales enquistados por funciones o roles de predominantes fuimos sustituidos por auténticos seres humanos para juntos encontrar, y esa es la realidad, tuvimos que reencontrarnos para poder enfrentar una situación en ese sentido distinto del aislamiento individual que esas teorías antiguas nos enquistaban y nos frenaban para dar respuesta a una salida emergente mediante interacciones articuladoras, como bien lo plantea la nueva teoría estratégica, y de cooperación. Así el COVID-19 de la complejidad al caos en el escenario de la educación superior, nos enfocamos precisamente a nuestro entorno. La pandemia del COVID ha representado ante todo una amenaza para el avance de la educación en todo el mundo, así como en todos los sectores. Ya sabemos, el empresarial, todo el mundo, se detuvo el mundo, ya que tuvo dos impactos significativos: el cierre prácticamente universal de las escuelas de todos los niveles educativos y la recesión económica generada por las medidas de control de la pandemia. Esta situación en la que la complejidad de factores predominantes devinieron en un caos, lo que nos obligó a buscar un nuevo modo para enfrentar esta realidad y recurrir a una estrategia que mediante interacciones efectivas, como bien lo plantea nuestra nueva teoría estratégica, permitieran reorganizarse de forma inmediata para dar continuidad con los periodos académicos en una modalidad mediada, y qué bueno que ya la teníamos por las tecnologías como uno de los elementos causantes o condicionantes de lo que se vienen dando cambios en lo que es la comunicación estratégica. Nosotros en esto, como investigadores, nos adelantamos, iniciamos un estudio preliminar sobre la situación de las universidades ante la pandemia. Esta premisa indagatoria es la parte preliminar que parte de un estudio sobre respuestas de la educación superior ante el COVID-19 y se va a ir enriqueciendo en su parte preliminar, enfatizo, con resultados de un monitoreo y de las informaciones recibidas al respecto, hasta abarcar a ese futuro impredecible del que hoy hablamos en este foro. Entonces hicimos un estudio preliminar, como ya lo señalamos, en esta situación de pandemia. En este caso, la selección de la muestra fue al azar, tomando en cuenta la propia inestabilidad, donde no era fácil encontrar, unos en Zoom, otros perdidos, otros con problemas personales muy lacerantes, y el factor de certeza por la relación con instituciones ubicadas en el universo de la región iberoamericana nos permitió contactar diferentes espacios, diferentes escenarios geográficos de nuestras universidades, incluso hasta universidades norteamericanas logramos contactar. En total, la muestra representativa fue en 12 países y en ellos participaron 23 académicos o investigadores de instituciones educativas del nivel superior. Aquí más o menos en esta gráfica presento los países participantes en la muestra, por ahí Chile, España, México, por supuesto, República Dominicana, Venezuela, Argentina, El Salvador, Estados Unidos, como señalaba, México, Panamá, Perú, Uruguay, y también los académicos que contactamos representan diferentes universidades, porque el criterio recabado inicialmente a posturas, visiones diferentes. Sin embargo, hay elementos generalizados que posteriormente los ubico y los enuncio, porque realmente vimos que fue una realidad compartida en un presente y una visión también compartida hacia ese elemento futurible del que queremos hablar hoy. Los principales resultados recabados en estas instituciones, vimos que las universidades de la región se vieron obligadas a suspender todas sus clases. Fue la respuesta inmediata, además de los llamados de gobierno, era una intención de salvación humana. En su mayoría, un 93% emprendieron interacciones, volcaron su mirada hacia la educación a distancia bajo la modalidad virtual para abordar la disrupción formativa ante las crisis causadas por el COVID-19.
un paneo de los sitios web de algunas universidades de estas elegidas en la muestra de la región y las versiones recabadas también en las encuestas permiten visualizar algunas acciones puestas en práctica ante la pandemia, así como la implementación en el tiempo. En este relevamiento se pudo constatar también que algunas instituciones ya contaban con plataformas digitales y sistemas de trabajo a distancia que les permitieron dar un paso muy factible a las clases no presenciales y pasar de las clases presenciales a las virtuales con la participación pertinente de profesores y estudiantes, mientras que en otra la situación no fue igual, hubo problemas, enfrentarse a nuevos desafíos, tanto por parte de los académicos como de los profesores. Recordemos que en muchas de nuestras universidades tenemos académicos muy reconocidos ya de años, donde las nuevas tecnologías es un instrumento novedoso y que a veces lo evadimos buscando siempre a lo que siempre con lo que siempre nos acostumbramos a trabajar. El escenario universitario de esta pandemia también hubo dificultades en la conexión a internet desde las casas, en muchos lugares no tienen el internet, sobre todo en nuestra América Latina. Se dio mucho esta situación, el dominio de las TICs, como ya señalaba, por parte del profesorado, que se convirtió también en un freno. Se destaca también la integración de las universidades en las actividades sociales para enfrentar. Esto fue un fenómeno muy, muy interesante. Cómo las universidades, además de poder dar continuidad al curso, cómo también respondieron a su medio, a su entorno. De ahí hay una destacada participación dentro de lo que es la responsabilidad social. Enfrentar la pandemia con la elaboración de mapeos matemáticos que colaboraban a los estudios científicos del comportamiento, estudios estadísticos, producción de material sanitario desde otras universidades, apertura de laboratorios para la población del virus y otros elementos como un caso muy para nosotros en México que estimula es como la Universidad Nacional Autónoma de México, una de las mejores universidades de América Latina, ya tiene en producción un ventilador, o sea, un dispositivo que permite el auxilio de oxígeno a los enfermos en estado crítico y en estado grave. Ya es un hecho, ya se está distribuyendo y son avances y nos da una visión de cómo las universidades también han asumido una responsabilidad social ante el fenómeno que se está dando. El estudio del caso del Aguadro, que es el caso de estudio que nos estamos enfocando por ser nuestro propio entorno, en esta vertiente el diseño de la búsqueda fue más completo, ya que se pudo enriquecer mediante el método de la investigación-acción y también la observación participativa. Las técnicas que aquí empleamos para este estudio fueron encuestas, la observación participativa y, por supuesto, entrevistas de profundidad con aquellas personas que mayor responsabilidad han tenido dentro de la ejecución del enfrentamiento a la pandemia en la universidad. Y también nos permitió mucho ver el escenario futurible. El Aguadro ante la pandemia del COVID-19, en el caso de la Universidad del Guerrero, el 100% de las facultades y escuelas pudieron optar por la enseñanza virtual en los momentos más críticos. Se contó con condiciones ya creadas porque existía la Coordinación General de Enseñanza Virtual, que estaba trabajando precisamente para empezar a desarrollar la enseñanza virtual en determinados momentos de todas las carreras de la universidad. También se tenía la coordinación, posee la coordinación de tecnologías de la información y la comunicación, y en esto también jugó un rol muy importante lo que es la Dirección General de la Enseñanza Media Superior y Superior. Así se implementó un plan estratégico emergente, eso fue para la preparación del personal docente, más de 3.000 profesores y también de los estudiantes. En una semana se implementó un curso y esto permitió precisamente, ya había un convenio con Google, Google Classroom fue el instrumento fundamental, aunque se respetó que en otras universidades, que en otras facultades ya había otros programas y se respetó para que lo utilizaran. Lo importante era salir adelante. Se fortaleció, como bien lo hablamos, en el anterior general de las universidades que vimos. Aquí también se fortaleció el trabajo de la responsabilidad social institucional,
Se trabajó coordinadamente con el gobierno estatal y con las organizaciones de la sociedad civil. Se abrieron comedores para el servicio a la población. Ya saben cómo el desempleo nos ha golpeado. Servicios médicos, servicios de matemáticos y estadísticos también para los estudios científicos del comportamiento del virus. También se elaboraron en otras facultades artículos a utilizar para la protección del virus, y se abrió un laboratorio para el servicio de la población y de los universitarios donde se hace la prueba del COVID, y ha sido también un éxito y una contribución muy eficiente a nuestra sociedad. La comunicación se convirtió, y esto es importante porque así lo plantea la nueva teoría estratégica, la comunicación se convirtió en el recurso determinante para el cumplimiento de las estrategias planteadas. Y es precisamente ese cambio que se da con el enfoque de la nueva teoría estratégica del enfoque economicista al enfoque de la comunicación, como bien lo señalaba el doctor Rafael Alberto Pérez, y esto ha sido una realidad. Por eso yo planteé al principio la vigencia de la nueva teoría estratégica. Y nos Estimada Neisy, perdón, debemos cerrar la exposición porque si no nos quedamos sin tiempo. Ya cierro. La comunicación en escenario futurible se apropia de la gestión estratégica de las interacciones proactivas que plantea el escenario inmediato, implementar estrategias mediante herramientas que permitan trabajar en un mundo fluido, complejo y tal vez de retorno a un escenario extraordinariamente incierto, crear espacios híbridos, virtuales y físicos factibles a interacciones de modalidad virtual y multimodal, como ya se plantea en algunas universidades, integrar las aportaciones para generar sinergias que permitan acciones mancomunadas, trabajar con una concepción sistémica de las instituciones educativas desde una visión de colaboración evolutiva, innovadora, conectiva, significativa y socialmente responsable, como lo concibió el padre de la nueva teoría estratégica, el doctor Rafael Alberto Pérez. En el devenir inmediato urge implementar una estrategia humana, reactiva, en red, que debe continuar su predicción proactiva en una trama relacional desde rutas alternativas que permitan alcanzar un futurible compatible a la meta propuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, Neisy. El tiempo es tirano, no solo en televisión, sino que en los espacios virtuales y digitales también. Debemos entregar la sala en un par de minutitos nada más, así que voy a comunicar algunos comentarios y preguntas que hicieron los y las participantes, y les pido una respuesta a partir de lo que fueron planteando cada uno y cada una, una respuesta de 1 minuto, de ser posible, así podemos hacer el cierre de nuestro panel en tiempo y horario, respetando obviamente a los panelistas que siguen. En este contexto complejo, en el que las universidades tienen que desarrollar sus tareas, atendiendo no solo a las cuestiones educativas, sino también a la cuestión social, económica, política. ¿Cuáles creen ustedes que son las estrategias futuribles recomendables? Y también, dentro de la misma pregunta, ¿cuál es la manera más eficaz para colaborar y co-crear estas nuevas estrategias? Les pido, por favor, respetemos la síntesis de 1 minuto y responde quien arranca, quien quiera. Fernando. Con gusto. Bueno, es complejo, pues, pero yo lo que creo importante es el hecho de ver el escenario, el entorno, como un reto, ¿no? O sea, la propuesta sería entender esto como un entorno complejo. Hay que diseñar un escenario que propicie una interacción productiva entre los dos actores principales, ¿no? el docente y el estudiante, valerse de las tecnologías que contribuyan a lograr efectividad en este proceso, pero para ello deben ser sensibles pues las personas que intervienen en el proceso. No es nada más adaptar lo que ya funcionó en un entorno hacia otro. La cuestión aquí es más, se requiere pues de mayor trabajo, es, insisto, mucho más complejo. Yo simplemente comentaría hasta ahí. Muchas gracias. Yo quisiera comentar lo siguiente, y es que quienes soñamos con unas instituciones y educación mejor, no queremos volver a la normalidad, como es esa frase que se está acuñando en este momento, sino queremos aprovechar esta crisis para que al regresar las encontremos de una manera mejor.
Y en esto, pues siguiendo lo que comentaba Fernando también, pues pues no alcancé a comentar las preguntas para la reflexión que hacía en mi exposición, pero son preguntas como, ¿qué significa lo que estamos viviendo? Y esto, como tú decías, en la co-creación y en trabajo colaborativo entre docentes, alumnos y las mismas instituciones, resolver estas preguntas nos llevarán pues a encontrar un rumbo acertado, ¿cierto? ¿Qué educación queremos? ¿Qué es educar de manera remota? ¿Qué aprendimos en este tiempo? ¿Cómo lo aprendimos? ¿Qué es lo más novedoso de estos aprendizajes? ¿Qué resultó más eficaz? ¿Qué podría mejorar todavía? ¿Están aprendiendo nuestros estudiantes? ¿Qué están aprendiendo y cómo lo están haciendo? Son muchas preguntas y pues mucho trabajo que tenemos en adelante. Yo quería... Sí, Neisy. Sí, mira, a mí me parece, a mí me da mucho miedo hablar de la palabra nueva normalidad. Yo pienso que sí, claro, llegamos a una situación estable, a una situación estable pero distinta, cuidándonos de lo que pasó y de lo que aún sigue pasando y de lo impredecible, con una visión de ese futurible que planteamos aquí todos. Entonces, nuestras mentalidades tienen que cambiar, tenemos que enfocarnos así. Y yo quería finalmente, porque bueno, ya esto se va de la pregunta, nada más convocar a que desde el CINTE organicemos un observatorio desde cada uno de nuestros países, si podemos irnos más allá, para continuar con este tema de trascendencia. Sabemos que ya va a haber una publicación, pero es muy rico porque realmente nos va a dar mucho para trabajar la nueva teoría estratégica desde esa visión futurible que lo plantea como una necesidad, como un poco que el pasado ya quedó rezagado y que los manuales se pueden quemar para trabajar en lo que viene, y en ese futurible pensar que hay que seguir con otra cultura de cómo cuidarnos, de cómo también trabajar en la educación. Es todo. Gracias, Neisy. Teresa. Bueno, nada, yo quería solamente aportar que la intervención, digamos, de Neisy me pareció súper interesante, importante, en el sentido de introducir muy claramente la cuestión de la investigación. Nosotros planteamos que la investigación, que no solamente se refiere a ver qué pasó, revolver los papeles, digamos, de lo que han pensado otros ni nada, sino que implica esto de poder acercarnos a las realidades, poder realmente repensar en conjunto las cuestiones, las situaciones, para a partir de esos presentes poder pensar en los futuribles y finalmente ir hacia los futurables, o sea, hacia los futuros deseables, hacia lo que uno pretende, ¿sí?, de esta humanidad, y tratar de trabajar en ese sentido. Entonces, en esto es que yo creo que estamos todos como muy en esa sintonía, es lo que nos ha ido uniendo y en ese ciclo de acontecimientos nos ha ido fortaleciendo y alimentando, y eso es lo que yo creo que estamos tratando de impregnar en nuestras educaciones o en nuestras estrategias pedagógicas también. Y en ese situación de investigación y de mirar para adelante y de proponer y de pensar que a partir de lo que se ve, hay que poder plantear unas posibilidades de futuro. Creo que se ponen en juego todas las cuestiones tecnológicas, pedagógicas, cognitivas, y en eso es lo que estamos, ¿no? Así que bueno, gracias. Bueno, muchísimas gracias, Teresa, Fernando, Aide, Neisy. Pedimos disculpas a los y las participantes que hicieron a continuación de esta pregunta inicial algunas otras preguntas, pero no nos da el tiempo, así que vamos a tener que cerrar y dar por concluido ahora el panel número 1. Algunos avisos que igualmente por chat los estuvimos poniendo. Quienes hayan participado de al menos un panel van a obtener una certificación. Al finalizar cada panel pueden completar el formulario, y si no,
en el chat está el link al formulario, lo completan y dejan ahí un email donde va a ser enviado el certificado. Les recordamos que esto es un evento gratuito por el cual